Bienvenidos nuevamente a Betania Online. Esta mañana vamos a comenzar una serie nueva en el libro de Ruth. Vamos a tratar el tema de una historia de redención, una historia de amor que vamos a ver en el libro de Ruth. Muy pocas veces nosotros podemos controlar las cosas que nos pasan. Sin embargo, siempre podemos controlar cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Muchas veces la persona se pone como víctima y en vez de una víctima debemos de ser un estudiante. Por ejemplo, una víctima diría: ¿por qué esto me pasó a mí? Un estudiante diría: ¿qué puedo aprender de esto? Una víctima diría: la vida está en contra de mí. Un estudiante diría: Dios está obrando aún en las peores situaciones. Una víctima diría: ¿por qué a mí? Un estudiante diría: ¿para qué a mí? ¿Para qué a mí? Y nosotros tenemos que entender que en este libro de Ruth vemos de comienzo a fin tragedia y gozo al final. Vemos muerte al principio, vemos vida al final. Comienza con miseria, termina con misericordia de Dios. Es un libro pequeño el libro de Ruth, apenas tiene 85 versículos. 4 capítulos, y por eso lamentablemente muchos ignoran el libro de Ruth, muchos no predican el libro de Ruth, y nosotros queremos dedicar 4 a 5 mensajes en el libro de Ruth. Esta mañana vamos a tratar la introducción y hablar sobre cómo Dios obra en una crisis. La semana que viene vamos a tratar el tema del luto y cómo manejar eso en nuestras vidas. Luego vamos a tratar el tema de providencia. Y luego el día de los enamorados vamos a tratar el tema de una historia de amor. Y posiblemente daremos un quinto mensaje después en el 21 de febrero. Pero por ahora queremos nosotros concentrarnos en este primer capítulo. Queremos leer los primeros 5 versículos que dice así: y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y él y su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén. Llegaron pues a los campos de Moab, y dice la Biblia, y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Imagínense, una viuda con 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí 10 años más. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, y quedaron así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Vamos a parar ahí la lectura por ahora. ¿Qué vemos aquí en este principio de la lectura? Es que el libro de Ruth ocurre durante el tiempo de los jueces. Entre Josué y el rey Saúl ocurre el libro de los jueces, 400 años
de historia en el libro de los jueces. Jueces que eran como gobernantes que Dios había enviado a guiar el pueblo, a librarlos. En el libro de jueces hay un ciclo que ocurre. El pueblo desobedece, Dios los castiga, ellos le suplican a Dios, Dios levanta a un juez o un gobernador, este los libera y viven en paz por un tiempo, hasta que vuelven otra vez y desobedecen, y el ciclo continúa. Y vemos ese ciclo en el libro de jueces 7 veces, cada vez peor que el anterior. Entonces era un ciclo de desobediencia, un tiempo de unos juicios poderosos de Dios, unas rebeliones, pero también unas opresiones permitidas por Dios. Las familias vivían en tiempos corruptos, sociedades y familias e individuos, a una nación de Israel, bajo un tiempo de mentiras, de robo, de traición, de falsa religión, de idolatría, de infidelidad, de incredulidad, de inmoralidad, de borracheras, de extremos en prejuicios y discriminación, homosexualidad y depravación, perversión, ultrajo, decepción, abusos humanos. Bueno, ese es el libro de los jueces, uno de los tiempos más oscuros en la historia de Israel. En ese tiempo ocurre la historia de Ruth. No había rey en Israel. Dice la Biblia, y el versículo clave del libro de Ruth, de Jueces, que ocurre 2 veces en el libro de Jueces, es: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Déjeme leerlo de nuevo. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces la historia de Ruth ocurre en el medio de todo esto. Y sin embargo vemos en la historia de Ruth un Dios soberano, un Dios bueno, un Dios que, a pesar de las decisiones pecaminosas del hombre, Dios los ayuda a través de ellas. Dios que es fiel y en muchas partes de la Biblia visible, en los profetas y en los milagros. En este tiempo de los jueces, Dios aparentemente invisible, pero trabajando detrás de las escenas, invisible y misteriosamente obrando en todo tiempo. Dios no descansa. Dios siempre está obrando. Dios siempre está trabajando. Dios siempre está preparando para nosotros el camino. Esta historia de Ruth es para aquellos que han sufrido tragedias y pérdidas y dolor. Este libro de Ruth es para aquellos que se preguntan a veces: ¿dónde está Dios en mi quebranto? Este libro es para aquellos que dudan que Dios está en control, que Dios es bueno y que es fiel. Y este libro y esta serie es para aquellos que cuestionan Romanos 8:28, que todas las cosas obran para bien. En este libro vamos a ver las respuestas a cada una de estas. Y lo que vemos en primer lugar cuando leemos aquí es que la crisis puede ocurrir en cualquier momento. ¿Usted sabía que la crisis usualmente no se anuncia? Llega. Nadie la invitó, pero la crisis llega. Y muchas veces en el peor momento llega una crisis. La crisis puede llegar en cualquier momento. En este tiempo de los reyes, dice la Biblia, de los jueces, dice la Biblia, que esta familia
de Elimelec y Noemí decidieron irse porque había una hambre, había en el pueblo de Belén, dice la Biblia, hubo hambre en la tierra. ¿Por qué hubo hambre en la tierra? En realidad no sabemos. Puede ser que no llovió, puede ser que llegó una plaga, puede ser que vinieron unos insectos, puede ser que langostas llegaron y se comieron las cosechas. Pero ¿saben qué? La Biblia nos dice a nosotros que Dios castiga a través del hambre en la tierra. Dice desde Deuteronomio 28, versículos 15, dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y noten el versículo 23 en adelante, dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Noten, Dios dice, si ustedes no me escuchan, yo voy a hacer que no caiga lluvia y que la tierra no sea fértil. Era un castigo de Dios. Y en vez de irse de la tierra del pan, que es Belén, ellos van a Moab. Debieron quedarse y confiar en Dios y obedecer a Dios. Dice también Levítico 26, 14, pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñaréis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros estos. Noten, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y si aún con estas cosas no me oyeres, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Dice, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Noten, el juicio de Dios cuando no escuchaban la voz de Dios. Y por lo tanto, esta hambre que llegó fue un castigo de Dios. Y ellos decidieron, en vez de sufrir el castigo de Dios, que dice la Biblia que Dios al que ama castiga, así que aún en el castigo Dios demuestra su amor, ellos deciden salir e ir a Moab. Y en Moab muere Elimelec. Otra crisis. Muere Elimelec. La primera crisis del hambre. La segunda crisis, Elimelec muere. Luego no solamente muere Elimelec, mueren sus hijos. Dice la Biblia que se casaron con mujeres moabitas, que eso era prohibido en la ley. Y luego en 10 años ellos murieron. Vamos a seguir leyendo en el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab
porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a su casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos. Noten, ella le da algo ridículo. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin causa por amor a ellos? Dice versículo 13: no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra de mí. Algo incorrecto, pero estaba pasándola muy fuerte. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Noten la respuesta de Ruth. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Anteriormente, cuando Noemí menciona Señor, esta es la palabra Yahweh, Jehová. Ruth usa la palabra Elohim, el Altísimo. El Dios Altísimo será mi Dios, el Altísimo. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Paramos ahí la lectura. La crisis, como ya mencioné, puede ocurrir en cualquier momento. Segundo, la crisis nos obliga a tomar decisiones difíciles. Llegó el hambre, hay una crisis. La realidad, hermanos, es que la mayoría de las crisis en nuestras vidas son resultados de malas decisiones o de comportamiento irresponsable. Por ejemplo, una persona tiene problemas de salud y no cuida su dieta, no cuida lo que come cosas que no debe, sabiendo que tiene problemas de salud, tiene diabetes o alta presión o alto colesterol o algún otro problema físico. Entonces, a veces las decisiones, las crisis vienen por malas decisiones,
o comportamiento irresponsable. Personas actúan irresponsablemente y rompen una relación, causan un divorcio, pierden un trabajo, pierden sus finanzas. Quizás se lesionan, enfermedad y hasta muerte. La crisis nos obliga a tomar decisiones difíciles. Cuando tomamos una mala decisión o actuamos irresponsablemente, a menudo creamos para nosotros mismos crisis. Elimelec está en Belén, la tierra de pan. Deja su vida en Belén para otra vida, y en vez de vida encuentra muerte. La primera decisión fue dejar a Belén e irse a Moab. Sabemos que Elimelec viene de una línea que ha vivido muchos años en Belén. ¿Por qué? Porque se le llama una persona Éfrata, y ese es el nombre antiguo de Belén. Cristo nació en Belén Éfrata, dice la Biblia. Entonces, este lugar, esta decisión fue una mala decisión. Buscando un hogar, Elimelec encuentra un sepulcro. La segunda decisión que vemos aquí es que después que Elimelec muere, Noemí se queda ahí. Noemí no regresó, se quedó. Y vemos que fue una mala decisión, porque ahora sus hijos se casan con moabitas, personas paganas. Moab vino de la línea de Lot. Lot, se recuerdan cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra, las hijas de él dicen: ¿y ahora dónde vamos a encontrar un marido? ¿Dónde vamos a hacer familia? Ellas deciden emborrachar a su padre y ambas quedan embarazadas y ambas dan a luz. De esos dos hijos viene Moab, los moabitas y los amonitas, dos enemigos de Israel. Moab era una nación que persiguió a Israel, una nación que le hizo la vida imposible a Israel. Inclusive en el libro de Jueces, los israelitas fueron esclavos de Moab por 18 años. Entonces, ella se queda ahí. Sus hijos se casan con mujeres de Moab. Y claro, nosotros sabemos el fin de la historia, pero en el momento es desobediencia lo que hay. Y hermanos, una de las cosas que podemos ver en la Biblia y en nuestras propias vidas es que Dios no solamente obra a pesar de nuestra desobediencia, pero aún a veces a través de ella. Aquí lo vemos. Ellos desobedecen, se casan con moabitas, totalmente inaceptable. Los moabitas no eran ni permitidos entrar en el santuario. Sin embargo, Dios, aún ahí, Dios usa eso para atraerse gloria a Él. La tercera decisión que hicieron fue que ya mencioné que estos hijos se casan con moabitas. La primera decisión fue que Elimelec se fue a Moab. La segunda decisión fue que Noemí se queda ahí. La tercera decisión es que ellos se casan con mujeres moabitas. No sabemos cuánto tiempo fue el tiempo entre la muerte de Elimelec y el casamiento de los muchachos, no sabemos. Pero sabemos que estuvieron casados 10 años y ellos murieron. La Biblia habla muy claro que los moabitas, Moab queda básicamente al sureste de Belén. Algunas personas dicen unas 50 millas más o menos. Y
y sabemos que era una cultura pagana que adoraban ídolos y tenían una perversiones sexuales. Sabemos que Dios le había dicho al pueblo que no se casaran con mujeres paganas. La Biblia menciona en el libro de los Salmos, dice: Moab, vasija para lavarme. Es una frase de insulto. Es la vasija que usaba un esclavo cuando llegaba alguien a la casa y el esclavo echaba agua en esa vasija y le lavaba los pies sucios, asquerosos a otra persona. Y esa palangana, diríamos nosotros, en Puerto Rico diríamos esa escupidera, no es algo de honor. Él dice: Moab, ustedes son una vasija para lavarme, dice David. Entonces, hermanos, esa fue una mala decisión. Nosotros entendemos que la desobediencia no te librará de las consecuencias. Tú puedes desobedecer, no hay ningún impedimento para tú desobedecer, pero tu decisión no elimina las consecuencias de tu decisión. Los motivos importan, pero en la vida real la obediencia importa más. En otras palabras, Elimelech pensó: bueno, vamos a hacer negocio allá, vamos a ir allá para vivir y para poder sostener a mi familia, y tenía buenas intenciones, buenos motivos. Pero más importante que los motivos es la obediencia a Dios. En nuestra vida es igual. Las decisiones vienen con consecuencias. A veces buenas consecuencias, a veces malas consecuencias. Encontramos que la Biblia nos enseña a nosotros que la cuarta decisión que vemos que se hizo fue que Ruth decide irse con su suegra. Esa fue la decisión. Noemí y Ruth deciden volver a Belén. Y esa fue la mejor decisión. Y quizás podemos ver el versículo en Mateo 6:33 en vida, vivo en la vida de ellas, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Hubiera Dios provisto para Elimelech y Noemí en Belén? Seguramente Dios es fiel, Dios hubiera provisto. Pero por alguna razón Elimelech decidió desobedecer a Dios, arriesgar a su familia, llevarlos a un lugar pagano, a que se casaran con mujeres paganas, y las consecuencias fueron mortales. Tú puedes correr de tus problemas, pero tus problemas te van a seguir donde quiera que vayas. Un cambio de escenario no necesariamente cambiará tu corazón. Algunas personas quieren una nueva esposa, nuevo esposo, nuevos hijos, un nuevo trabajo, una nueva carrera. Sin embargo, a veces tomamos esas decisiones sin consultar a Dios, sin obedecer a Dios. Dios tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Hay que obedecer a Dios. Los problemas te siguen. Yo me recuerdo una vez que yo vivía en Carolina del Sur y yo me iba a mudar para Pensilvania. Yo había terminado la universidad, ya me iba a casar, nos íbamos a mudar a Pensilvania. En esos días me paró la policía porque yo iba, iba muy rápido, seguramente no era que iba muy lento. El policía me para y yo le doy mi licencia, en la punta me da
un ticket, yo digo, yo no voy a pagar eso porque yo me voy de Carolina del Sur. Vine, estuve aquí unos meses. Cuando voy a renovar mi licencia del estado de Carolina del Sur al estado de Pensilvania, ¿sabe lo que pasó? Ahí estaba la deuda, el ticket. Yo no podía renovar mi licencia sin pagar la deuda de Carolina del Sur. Los problemas te siguen. Uno no puede correr de sus problemas, porque usualmente cuando tú corres de tus problemas, muy pocas veces te va mejor, te va peor. La crisis puede ocurrir en cualquier momento. La crisis nos obliga a tomar decisiones difíciles. Tercero, la crisis revela nuestro verdadero carácter. ¿Por qué? Porque estamos en la olla de presión de la crisis. Y ahí se demuestra quiénes somos. Y vemos Noemí, que ella en la frustración, ella dice, la mano de Jehová ha salido contra mí. No. Dios está obrando para su gloria en este libro. Dios no está en contra de nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Esta mujer, Noemí, revela su carácter. Pero Ruth, la moabita, revela su carácter. Vemos la moralidad de ella, vemos la preocupación de ella por su suegra, cuidándola, proveyendo para ella. Vamos a ver eso más la semana que viene. Vemos la necesidad de ella en su piedad, en medio de la adversidad. Más luego en el libro vemos las virtudes de Boaz, también de Boaz, un hombre de honor, de cortesía, de compasión, personas humildes, personas honestas, personas fieles. Vemos el carácter de ellos, sale a la luz. Y no solamente nosotros lo vemos, Dios lo ve. Porque la crisis revela quién tú eres en la presión. Y vamos a hablar un poco más de ese punto la semana que viene. Número 4, la crisis nos prepara para una gran obra de gracia. En la crisis, Dios nos prepara a nosotros para algo mejor. Dios va a hacer una gran obra de gracia en nosotros. La mano de Dios está trabajando en eventos que usted y yo no nos damos cuenta. Muchas veces hasta después. Dios siempre está obrando. Vamos a ver eso en el mensaje de la providencia de Dios. Porque imagínense, ¿quién levantó los jueces? Dios. ¿Quién envió el hambre? Dios. ¿Quién le dio seguridad en el camino a Moab? A la familia. Dios. ¿Quién permitió que estos 3 hombres murieran? Dios. No se olvide que Dios está observando y supervisando hasta los más pequeños detalles en nuestras vidas. Nada se le escapa a Él. A una cosa que tú no te puedes imaginar, Dios está obrando aún allí. Eventos insignificativos en nuestra vista, Dios está obrando su plan para nosotros. Dios está obrando aunque tú no tengas idea. Dios siempre va delante de nosotros preparando el camino. Esta mujer era una viuda mayor, con 2 viudas más jóvenes.
No era una situación ideal. Pero Dios no se había dado por vencido con Noemí. Dios estaba trabajando, aunque ella pensaba que Dios la había castigado, que Dios salió en contra de ella. No, Dios estaba obrando a favor de ella. Y vemos en este libro cómo los detalles van moviéndose. Ellos vuelven a Belén. Seguramente Noemí nunca pensó que ella iba a tener en su falda el abuelo del rey David, que su nuera iba a estar en la línea del Mesías. Ni idea tenía Noemí de eso. Dios tornó la tristeza de Noemí en gozo, y ella descubrió que donde abunda el pecado, más abunda la gracia. Dios sabe lo que está haciendo, y aún en crisis que nosotros causamos, Él está obrando. No a pesar de la crisis, en medio de la crisis y a través de la crisis. Dios es el único que puede tornar una tragedia en un triunfo. Es Dios. La pregunta para nosotros, para terminar, es esta pregunta. ¿Estás viviendo en Moab? ¿O estás viviendo en la voluntad de Dios? Moab representa desobediencia. Moab representa un camino de pecado fuera de la voluntad de Dios. Moab representa el mundo. ¿Estás viviendo en Moab? Quizás espiritualmente hay muchos que escuchan hoy que están viviendo en Moab. El problema con vivir en Moab es que usted no tiene control de lo que va a pasar. Hay una frase, hay 4 frases que quiero mencionar. Quizás la has oído, o por lo menos algunas de ellas. El pecado es engañador y gradualmente empeora. En otras palabras, el pecado al principio no se ve tan mal, se ve bien. El adulterio no se ve tan mal al principio. El alcohol no se ve tan mal al principio. Una vida de fiesta no se ve tan mal al principio. Pero gradualmente empeora y empeora y empeora y empeora y sigue empeorando. Mientras nos quedamos en Moab, estaremos engañados y nuestro pecado seguirá empeorando. Segundo lugar, el pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. El pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. El pecado te alejará por más tiempo de lo que habías pensado. Elimelech fue a Moab, quizás con la intención de ir por unos meses o par de años. Se quedó allí un tiempo, él muere, sus hijos se casan y se quedan 10 años más. ¿Cuánto tiempo en total? No sabemos. Pero el pecado te alejará por más tiempo de lo que habías pensado. Y la cuarta, el pecado te costará más de lo que querías pagar. Si Elimelech hubiera sabido lo que iba a pasar, jamás hubiera ido, porque él no quería pagar ese precio. Le costó la vida de él y la vida de sus hijos. Dejó a su esposa viuda y ahora sin hijos.
con 2 viudas más. Y en los tiempos bíblicos una viuda no tenía ningún recurso, un tiempo donde no había seguro social, donde no había nada para ellas. Ellas necesitaban un hombre en sus vidas para proveer para ellas. El pecado te costará más de lo que quieres pagar. Entonces, en esta mañana, piense usted en las crisis de nuestras vidas. La crisis puede ocurrir en cualquier momento. La crisis nos obliga a tomar decisiones difíciles. La crisis revela nuestro verdadero carácter. Y la crisis nos prepara para una gran obra de gracia. Hermanos, cuando nos enfrentemos a la crisis, recuerden la historia de Ruth. No se quede en Moab. Si usted está en Moab hoy, vuelva a la casa de pan. Vuelva al Belén espiritual. Vuelva a la tierra de promesa. Vuelva a la voluntad de Dios. Vuelva a obedecer a Dios. Hoy, ahora, te invitamos. Oremos.